Hay una pregunta que llevo 60 años haciéndome cada vez que veo a alguien perder dinero. No es una pregunta sobre mercados, no es una pregunta sobre tasas de interés ni sobre política monetaria. Es una pregunta sobre comportamiento humano. La pregunta es esta. Si la matemática del enriquecimiento lento es pública, documentada, verificable desde 1926, ¿por qué 93% de los inversores activos pierde contra el índice en 20 años? La respuesta no está en los libros de finanzas. Está en algo mucho más antiguo y mucho más difícil de corregir. Warren me lo dijo de una manera que nunca olvidé. Estábamos en Omaha en 1984, revisando los resultados de Berkshire. Le pregunté por qué seguíamos siendo la excepción y no la regla. ¿Por qué la mayoría de los gestores de fondos, con sus doctorados en economía y sus modelos matemáticos, seguían perdiendo contra una estrategia que cualquier niño de 12 años podría entender? Warren se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo simple. Dijo que el problema nunca fue la información. El problema fue que la información correcta es aburrida y el cerebro humano tiene aversión biológica al aburrimiento. Eso sucedió hace 41 años. En ese tiempo, el índice Standard & Poor's 500 convirtió $1 invertido en 1965 en más de $200 ajustados por inflación, 200 veces. No en un instrumento exótico, no en una apuesta arriesgada, en el índice más aburrido, más documentado, más predecible de la historia financiera americana. Y aún así, el inversor promedio capturó menos de la mitad de ese retorno, según los estudios Dalbar, publicados entre 1994 y 2023. La mitad. El resto se evaporó en comisiones, en decisiones emocionales, en compras en máximos históricos y ventas en pánico durante las caídas. Déjame darte un número concreto para que entiendas la magnitud de lo que estoy describiendo. El estudio Dalbar de 2023 midió los retornos reales del inversor promedio en acciones durante los últimos 30 años. El resultado fue 4,9% anual. El Standard & Poor's 500 en ese mismo periodo entregó 9,9% anual. 5 puntos de diferencia parecen poco. Calculados sobre 30 años con una inversión inicial de $10,000, la diferencia es devastadora. Con 4,9% terminas con $44,000. Con 9,9% terminas con $172,000, $128,000 que desaparecieron no por mala suerte, sino por comportamiento, por comprar cuando el mercado subía y vender cuando caía. Por hacer exactamente lo opuesto de lo que la matemática indica. En 1973, cuando el petróleo se cuadruplicó en precio y la inflación americana llegó a 11% anual, el Dow Jones cayó 48% desde su pico. 48%. Conozco personas que vendieron todo en ese momento. Personas inteligentes, educadas, que habían leído a Benjamin Graham, que entendían conceptualmente cómo funcionaban los mercados. Vendieron porque el dolor de ver sus carteras caer era insoportable. Vendieron y esperaron a que las cosas se estabilizaran. Cuando volvieron al mercado en 1976, ya habían perdido la recuperación inicial. En 1980, el mercado había recuperado todo lo perdido y seguía subiendo. Quienes vendieron en el pánico de 1974 tardaron entre 6 y 8 años en recuperar, no el dinero que perdieron en la caída, sino la posición que habrían tenido si simplemente no hubieran hecho nada. Eso es lo que hacemos Warren y yo, no hacemos nada. Durante décadas no hacemos nada. Y ese no hacer nada, esa inacción deliberada que parece pasividad, pero es en realidad la disciplina más difícil que existe en finanzas, es exactamente lo que la mayoría no puede sostener. Permíteme explicar por qué, con números que no tienen interpretación posible. Entre 1970 y 2019, el Standard & Poor's 500 entregó un retorno anualizado
de 9,5%. Si en ese periodo de 49 años hubieras estado fuera del mercado solo durante los 10 mejores días de trading, tu retorno anualizado habría caído a 6%. 10 días en 49 años. Si hubieras perdido los 20 mejores días, habrías caído a 4,2%. Los 30 mejores días, 2,0%. Y aquí viene la parte que la mayoría no calcula. Esos mejores días del mercado ocurren casi siempre en medio de las peores crisis. Los días de mayor recuperación del Standard & Poor's en la historia ocurrieron en octubre de 1987, en marzo de 2009, en marzo de 2020, exactamente cuando el pánico era máximo, exactamente cuando todos querían salir. Si saliste en el pánico de 2008 porque no podías soportar ver tu cartera caer 57% y volviste cuando las cosas se veían más estables en 2011, perdiste los 3 mejores años de recuperación de la historia reciente. El Standard & Poor's subió 84% entre marzo de 2009 y diciembre de 2011. 84% en 28 meses. No un instrumento especulativo, el índice más conservador del mundo capitalista. El costo de ese pánico no es abstracto. Calculémoslo. Un trabajador con $40,000 invertidos en enero de 2008 que vendió en el pánico de marzo de 2009, habría convertido esos 40,000 en aproximadamente 17,600 por la caída. Si reinvirtió en 2011 esperando estabilidad, compró con el índice ya recuperado en 60% desde el fondo. En 2023, ese trabajador tendría aproximadamente $94,000. El trabajador que no tocó nada, que se quedó quieto durante todo el colapso y toda la recuperación, tendría $187,000. La misma inversión inicial, la misma tasa del mercado, el doble del resultado final por la única diferencia de no haber hecho nada. Eso es lo que los billonarios hacen en silencio, mientras tú te preguntas, ¿cuándo es el momento correcto para entrar al mercado? Porque la mayoría no puede hacer esto. Kahneman y Tversky publicaron en 1979 el trabajo que eventualmente le ganaría a Kahneman el Premio Nobel de Economía. Demostraron con experimentos controlados algo que yo había observado empíricamente durante décadas en los mercados. El cerebro humano siente la pérdida de $10 con una intensidad aproximadamente 2 veces mayor que el placer de ganar $10. Eso significa que una caída de 10% en tu cartera genera el mismo impacto emocional que una subida de 20%. La ecuación emocional nunca está balanceada. Siempre estás peleando contra una asimetría biológica que te empuja a tomar decisiones que destruyen tu patrimonio. En el lunes 19 de octubre de 1987, el mercado cayó 22,6% en un solo día de trading, el mayor colapso porcentual en un día en la historia del mercado americano. En Berkshire, Warren y yo revisamos los precios. Teníamos efectivo disponible. En lugar de entrar en pánico, compramos. 3 años después, las acciones que compramos ese octubre negro habían más que duplicado su valor. Los que vendieron ese día tardaron más de 5 años en recuperar lo que tenían el 16 de octubre, el día antes del colapso. Ahora conecta esto con algo que ocurre en economías como la brasileña, donde la inflación acumulada entre 2000 y 2026 superó 300%. Si guardaste dinero en efectivo en el año 2000, ese dinero hoy tiene menos de 1/3 del poder de compra original. No perdiste dinero en papel, tu cuenta bancaria muestra el mismo número. Pero en términos de lo que puedes comprar con ese dinero, perdiste más de 2/3. La inflación no aparece en tu estado de cuenta como una pérdida. Aparece cuando vas al supermercado y ves que lo que compraba tu familia con $500 en 2005 ahora cuesta 1,800. Ese es el costo invisible de no invertir. No es cero. Es un impuesto silencioso que opera
todos los días, todos los meses, todos los años, independientemente de lo que hagas o dejes de hacer. Los que acumulan en silencio entienden esto de una manera visceral. Entender que la inacción tiene un costo tan real como cualquier mala inversión cambia fundamentalmente la forma en que piensas sobre el dinero. Permíteme hacer un cálculo que nadie suele presentar de esta manera. Un trabajador en Brasil con ingresos de 60,000 reales anuales, que ahorra 20% de su salario, está guardando 12,000 reales al año o 1,000 reales al mes. Si deposita ese dinero en una cuenta de ahorro que rinde 6% nominal anual en un entorno de inflación de 5%, su retorno real es aproximadamente 1%. En 30 años, esos 1,000 reales mensuales se convierten en 462,000 reales en términos nominales. Ajustando por inflación acumulada de 5% anual durante 30 años, el poder de compra real de ese dinero es de aproximadamente 107,000 reales en valores de hoy. 107,000. 30 años de ahorro disciplinado convertidos en el equivalente de menos de 2 años de salario actual. Eso es lo que hace la inflación cuando tu dinero no crece por encima de ella. Ahora cambia una variable. El mismo trabajador, los mismos 1,000 reales mensuales, pero invertidos en un fondo indexado al mercado brasileño o internacional que rinde 8% real anual histórico. En 30 años, esos 1,000 reales mensuales se convierten en 1,300,000 reales en poder de compra actual, no nominal, real. La diferencia entre guardar en cuenta de ahorro e invertir en índice no es la diferencia entre ser cuidadoso y ser arriesgado. Es la diferencia entre terminar con 107,000 reales y terminar con 1,300,000, 12 veces más, por la misma cantidad de dinero ahorrado durante el mismo periodo de tiempo. Eso es lo que los billonarios hacen en silencio. Berkshire Hathaway en 1965 cotizaba a $19 por acción. En 2023, esa misma acción cotiza a $544,000. No es un error tipográfico. $544,000 por acción, desde 19. Eso es un crecimiento de 28,500 veces en 58 años. Una tasa anual compuesta de aproximadamente 20%. Si en 1965 hubieras invertido $10,000 en Berkshire y no hubieras tocado nada, hoy tendrías $280 millones. No por haber hecho algo brillante cada año, por no haber hecho nada durante 58 años. Ese número te parece extraordinario porque lo es, pero la lección no está en la magnitud del resultado, está en el mecanismo. El mecanismo es trivialmente simple: dejar que el dinero trabaje sin interferencia durante periodos tan largos que la mayoría de la gente no tiene la paciencia para tolerarlos. Te voy a hacer una pregunta que quiero que consideres seriamente. Si alguien en tu familia hubiera invertido el equivalente a $100 mensuales en el Standard & Poor's 500 desde 1970 y no hubiera tocado ese dinero, ¿cuánto tendría hoy en 2026? Los $100 mensuales durante 56 años, con una tasa del mercado de aproximadamente 9,5% anual, se convertirían en más de $1,800,000. $100 al mes. El equivalente a lo que muchas familias gastan mensualmente en cenas de fin de semana o en ropa que no necesitan. Y la respuesta es que nadie en tu familia lo hizo, porque nadie en tu familia pensó que era posible. Porque la narrativa que te vendió la sociedad durante 50 años no fue esa. La narrativa fue que necesitabas consejo especializado, fondos gestionados activamente, expertos que supieran cuándo entrar y cuándo salir. En 2008, Warren apostó $1 millón a que el Standard & Poor's 500 superaría a los 5 mejores hedge funds del mundo en 10 años, no un hedge fund. 5. Los mejores gestores del mundo, con acceso a información privilegiada legal, con algoritmos sofisticados, con equipos de cientos de analistas. El resultado en 2018 fue que el Standard & Poor's 500
subió 126%. Los 5 hedge funds, en promedio, subieron 36%. El índice más aburrido del mundo ganó a los gestores más sofisticados del planeta por 90 puntos porcentuales en 10 años. Ese resultado no fue una anomalía, fue confirmación de algo que Benjamin Graham ya había documentado en 1949 en su libro sobre el inversor inteligente, que los mercados a largo plazo son extremadamente difíciles de superar de forma consistente, y que cada dólar que pagas en comisiones a alguien que intenta superarlos es un dólar que sale directamente de tu patrimonio final. El reporte SPIVA, que Standard & Poor's publica anualmente, mostró en su edición de 2023 que el 87% de los fondos activos de gran capitalización en Estados Unidos tuvieron peor desempeño que el índice en los últimos 15 años. 87%. Si eliges un fondo activo al azar, tienes una probabilidad de 8.7% de elegir uno que supere al índice, y esa probabilidad cae cada año que pasa. A 20 años, el porcentaje de fondos que superan al índice cae por debajo de 8%. A 25 años, por debajo de 5%. ¿Qué cobra ese fondo que tiene menos de 5% de probabilidad de superarte el índice? Entre 1 y 2% anual. Parece poco. Sobre 40 años, ese 1.5% de comisión anual reduce tu patrimonio final en aproximadamente 40%. Si habrías terminado con $3 millones en un fondo indexado a 0.03% de comisión, terminas con $1.800.000 en el fondo activo. $1.200.000 que pagaste en comisiones por un servicio que estadísticamente te perjudicó. Eso es lo que la clase media no calcula. No porque sea incapaz de hacer la matemática, sino porque nadie se la presenta de esta manera. El sistema financiero tiene un incentivo estructural para que no la calcules. En Brasil, entre 2000 y 2025, la dívida de las familias como proporción de la renta alcanzó 50%. La mitad del ingreso anual de una familia brasileña promedio está comprometida con pagos de deuda. Financiamientos de automóviles al 15% de interés anual efectivo. Tarjetas de crédito al 200% anual. Crédito consignado al 28%. El sistema está diseñado para que el dinero fluya permanentemente desde las familias hacia las instituciones financieras, no en forma de robo. En forma de contratos que la gente firma voluntariamente porque la alternativa, esperar y ahorrar, requiere una paciencia que el sistema de consumo lleva 50 años entrenando a la gente para no tener. Un automóvil financiado a $40,000 con una tasa de 15% anual durante 5 años cuesta en total $72,000. El comprador paga $32,000 en intereses, el 80% del valor original del auto, para tenerlo 5 años antes. Y en el momento en que el auto está pagado, ha perdido entre 40 y 50% de su valor original por depreciación. El comprador termina con un activo que vale $20,000, habiendo pagado $72,000. La alternativa, ahorrar 48 meses y comprar en efectivo, requiere esperar 4 años. La diferencia de 4 años de espera es $32,000 que permanecen en su patrimonio en vez de transferirse al banco. Warren compró su primera casa en Omaha por $31,500 en 1958. Todavía vive ahí, no por incapacidad de permitirse algo más grande, por la comprensión matemática de que cada dólar que no gastas en consumo es un dólar que puede trabajar compuesto durante décadas. Esto es lo que los billonarios hacen en silencio. No es un secreto, no requiere acceso especial. Requiere algo mucho más difícil, la capacidad de ignorar el ruido durante periodos de tiempo tan largos que la mayoría abandona antes de que los resultados sean visibles. El problema no es la información, el problema es el tiempo que transcurre
entre la decisión correcta y el resultado visible de esa decisión. Invertir hoy $1,000 en un fondo indexado no produce ningún resultado visible mañana, ni el mes que viene, ni el año que viene. El resultado se vuelve evidente en 15, 20, 30 años. Y el cerebro humano, diseñado por millones de años de evolución para maximizar recompensas inmediatas, tiene una dificultad biológica para valorar correctamente esos resultados diferidos. Los economistas llaman a esto descuento hiperbólico. Tversky y Kahneman lo documentaron con precisión. Cuando le preguntas a alguien si prefiere $100 hoy o $110 en un mes, la mayoría elige los $100 hoy. Una tasa de rendimiento de 10% mensual, 120% anual, y el cerebro prefiere el dinero inmediato. Cuando le preguntas si prefiere $100 en un año o $110 en 13 meses, la mayoría elige esperar el mes extra. El horizonte lejano elimina la urgencia de lo inmediato y el cerebro puede calcular racionalmente. Pero cuando la recompensa inmediata está frente a ti, la racionalidad colapsa. Eso explica por qué alguien que entiende perfectamente la matemática del interés compuesto puede en el mismo momento estar pagando 200% anual en intereses de tarjeta de crédito. La comprensión intelectual no anula el impulso biológico, y el sistema financiero, los anunciantes, las marcas de lujo, todas estas instituciones conocen esta biología mucho mejor que tú y la explotan con una precisión que debería quitarte el sueño. En 1972, compré junto con Warren Seas Candies por $25 millones. Era una fábrica de chocolates en California. Los analistas que cubrían a Berkshire en ese momento dijeron que estábamos pagando demasiado por un negocio de dulces, 25 millones por una empresa con activos tangibles de 8 millones. Warren dudó. Yo vi algo que los balances no mostraban directamente. Cada año que pasaba, Seas podía subir sus precios sin perder clientes. La gente seguía comprando sus chocolates para regalar en Navidad y San Valentín, independientemente del precio, porque Seas había construido algo intangible que no aparecía en ningún balance, la percepción de calidad en la mente de sus compradores. Ese activo intangible era la fuente de un flujo de efectivo que podía crecer silenciosamente durante décadas. En 2024, 52 años después de esa compra, Seas Candies le había pagado a Berkshire más de $2,000 millones en dividendos y ganancias transferidas. 25 millones se convirtieron en más de 2,000 millones, no por magia, por la comprensión de que un buen negocio a un precio justo, sostenido pacientemente durante décadas, produce resultados que ningún modelo de valoración a corto plazo puede anticipar. La mayoría de los inversores que conozco habrían vendido Seas cuando duplicó en valor, habrían tomado la ganancia, pagado impuestos, buscado la siguiente oportunidad. Ese patrón de comportamiento, vender lo que sube para comprar lo siguiente que suena prometedor, es exactamente lo que produce los resultados que documenta el estudio Dalbar. Capturas el 20% inicial y pierdes el 800% que viene después. ¿Por qué vendemos lo que funciona? Porque el cerebro humano tiene una tendencia documentada, que los psicólogos llaman realización de ganancias, a cristalizar las ganancias cuando son visibles y a mantener las pérdidas esperando que se recuperen. El comportamiento opuesto al racional. Vendemos los ganadores y conservamos los perdedores. Ver la ganancia en papel produce una ansiedad de perderla que supera la capacidad de proyectar cuánto más podría crecer. Y conservar el perdedor produce la esperanza irracional de recuperación que impide reconocer el error y redirigir el capital hacia algo más productivo. En conjunto, estos dos comportamientos producen carteras que acumulan los peores activos y eliminan los mejores. Es el equivalente financiero de podar las flores y regar las malezas. Buffett me dijo algo en 1989 que sintetiza décadas de observación en una sola frase.
Me dijo que el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero desde los impacientes hacia los pacientes. No es una metáfora, es una descripción mecánica de cómo funciona el sistema. Cada vez que alguien vende en pánico durante una caída, alguien paciente compra a precio de descuento. Cada vez que alguien compra en euforia durante una burbuja, alguien disciplinado vende lo que acumuló años antes a precios más bajos. El mercado no crea ni destruye riqueza en el largo plazo. La redistribuye desde quienes reaccionan emocionalmente hacia quienes actúan con disciplina matemática. Calcula lo que eso significó en 2008. El Standard & Poor's 500 alcanzó su pico en octubre de 2007 en 1.576 puntos. En marzo de 2009 tocó fondo en 676 puntos, una caída de 57% en 16 meses. El volumen de ventas en los meses de enero, febrero y marzo de 2009 fue el más alto de la década. Millones de inversores vendieron en el peor momento posible. En ese mismo periodo, Berkshire desplegó $15.500 millones en inversiones, $5.000 millones en Goldman Sachs, $3.000 millones en General Electric, el resto en posiciones adicionales en empresas que ya teníamos. Cuando el mercado tocó fondo en marzo de 2009 y comenzó su recuperación, nosotros ya habíamos comprado. Para diciembre de 2011, las inversiones de ese periodo habían generado aproximadamente $6.000 millones en ganancias realizadas y no realizadas. Los que vendieron en el pánico todavía estaban esperando recuperar lo perdido. Pero hay algo en este patrón que va más allá de Berkshire, va más allá de Warren y de mí. Este patrón se ha repetido con precisión estadística en cada crisis del siglo XX y del XXI. En 1932, en el fondo de la Gran Depresión, el Dow Jones cotizaba a 41 puntos. 41 puntos desde los 381 del pico de 1929. Quienes compraron en ese fondo y mantuvieron durante 20 años, capturaron uno de los periodos de mayor crecimiento económico de la historia americana. La reconstrucción de posguerra, el baby boom, la industrialización masiva. Todo eso estaba implícito en esos 41 puntos de 1932. Pero para comprarlo necesitabas dos cosas que casi nadie tenía en ese momento: efectivo disponible y la convicción de que el sistema sobreviviría. Mi padre tenía ambas cosas. No por ser más inteligente que sus vecinos, sino porque había aprendido en los años anteriores a la depresión a mantener siempre una reserva de liquidez separada de sus inversiones. Esa reserva, que en los años de bonanza parecía un desperdicio, se convirtió en la herramienta más poderosa que tenía cuando todos los demás estaban vendiendo por necesidad. Esa lección sobre liquidez es algo que los billonarios aplican de manera consistente y que la mayoría ignora completamente. En Berkshire, mantenemos permanentemente entre 20 y 30 mil millones de dólares en efectivo y equivalentes. No porque no sepamos cómo invertirlo, sino porque el efectivo no es solo una reserva de valor, es opcionalidad, es la capacidad de actuar cuando otros no pueden. En 2007, cuando el mercado estaba en euforia y todos los gestores de fondos criticaban a Warren por tener demasiado efectivo y perder el rally, teníamos 47.000 millones en caja. Un año después, cuando los mercados colapsaron, esa caja nos permitió hacer inversiones que definieron los retornos de Berkshire para la siguiente década. El costo de esa opcionalidad es el retorno que no capturas mientras el efectivo espera. Warren lo llama el precio de estar listo, y es un precio que vale absolutamente la pena pagar. Ahora conecta esta lógica con la realidad de un trabajador brasileño o mexicano que gana el equivalente a $2,000 mensuales. La proporción cambia, pero el principio no. Si ese trabajador mantiene el equivalente a 3 meses de gastos en liquidez inmediata antes de invertir, tiene la misma opcionalidad que Berkshire, escalada a su nivel.
Cuando pierde el trabajo, cuando el auto necesita reparación urgente, cuando hay una emergencia médica, no necesita liquidar sus inversiones en el peor momento. La reserva de liquidez no es la parte conservadora de una estrategia financiera. Es la parte que hace posible que el resto de la estrategia funcione sin interrupción. Déjame mostrarte el costo matemático de no tener esa reserva. Un trabajador con 20,000 reales invertidos en un fondo indexado que necesita 10,000 reales urgentemente en febrero de 2020, justo cuando el mercado cayó 34% por la pandemia, tiene que vender la mitad de su posición en el momento más bajo del año. Sus 20,000 reales en enero valían aproximadamente 13,200 en el fondo después de la caída. Vende 10,000 para cubrir la emergencia. Le quedan 3,200 invertidos. El mercado se recupera completamente en 12 meses y sube 84% desde el fondo hasta diciembre de 2020. Esos 3,200 se convierten en 5,800. El trabajador termina el año con 15,800 entre el efectivo y la inversión recuperada. El trabajador que tenía 10,000 en reserva de liquidez y no tocó su inversión termina el año con 24,600. La diferencia de 8,800 reales es el costo exacto de no haber tenido reserva de liquidez. Esta matemática no aparece en los folletos de los bancos, aparece solo cuando calculas el costo real de cada decisión financiera a lo largo de décadas. En la burbuja de las .com, entre 1997 y 2000, el Nasdaq subió 450%, 450. Empresas sin ingresos, sin ganancias, sin modelo de negocio probado, cotizando a valoraciones que solo tenían sentido si asumías que el crecimiento de Internet era literalmente infinito. Warren y yo no compramos nada de eso. Nos llamaron dinosaurios. En una conferencia en 1999, un periodista me preguntó si Berkshire había perdido la capacidad de entender los nuevos mercados. Le respondí que entendíamos perfectamente los nuevos mercados. Y precisamente por entenderlos, no podíamos justificar pagar 50 veces las ventas proyectadas por empresas que nunca habían generado $1 de ganancia. El Nasdaq tocó su pico en marzo de 2000 en 5,048 puntos. En octubre de 2002, cotizaba en 1,114 puntos. Una caída de 78% en 31 meses. Empresas como Pets.com, Weban, Boo.com desaparecieron completamente. Los inversores que habían entrado en 1999, creyendo en la nueva economía, perdieron entre 70 y 90% de su inversión. Algunos recuperaron en términos nominales en 2015. 13 años después, en términos reales, ajustando por inflación, muchos nunca recuperaron. Mientras eso ocurría, Berkshire subió 22% entre 2000 y 2002. No porque tuviéramos información privilegiada, sino porque habíamos rechazado participar en algo que, matemáticamente, no tenía sentido, independientemente de cuánta presión social hubiese para unirnos. Esa capacidad de ignorar la presión social en decisiones financieras es probablemente la habilidad más valiosa y menos enseñada en cualquier sistema educativo. La sociedad recompensa visiblemente el consumo conspicuo, el auto nuevo, el apartamento en el barrio correcto, el teléfono de última generación. Todos estos son señales de estatus que otros pueden ver y valorar. El fondo indexado no produce ninguna señal visible. No puedes llevar tu cartera de inversiones a una cena para impresionar a nadie. Y sin embargo, en 40 años, la diferencia entre quien acumuló silenciosamente y quien gastó visiblemente es la diferencia entre la independencia financiera y la dependencia de un ingreso laboral hasta los 70 años. Un iPhone de última generación en Brasil cuesta aproximadamente 8,000 reales, pierde 50% de su valor en 12 meses. A los 2 años vale menos de 3,000 reales. El comprador pagó 8,000 por un activo que en 24 meses
vale 3,000. Esos 5,000 reales de depreciación, invertidos en un fondo indexado a 8% real anual durante 30 años, se convierten en 50,300 reales. Cada teléfono de alta gama que compras cada 2 años no solo cuesta lo que pagas por él, cuesta el compuesto de esa suma durante el tiempo que le queda a tu cartera de inversiones para crecer. Multiplica ese cálculo por todas las decisiones de consumo similar que toma una familia promedio en 30 años, autos que se deprecian, electrodomésticos de gama alta innecesarios, ropa de marca, vacaciones financiadas. El costo compuesto de esas decisiones no está en los 5,000 que gastas, está en los 50,000 que no acumulas, y después en los 150,000 que no acumulas por no haber tenido los 50,000 para reinvertir. La espiral del consumo no produce ruina inmediata, produce pobreza diferida con retraso de 30 años. El resultado llega exactamente cuando ya no hay tiempo suficiente para corregirlo. A mis 99 años he visto esta espiral completarse en personas cercanas. He conocido a hombres y mujeres brillantes con ingresos superiores al promedio durante toda su vida laboral, que llegaron a los 65 años sin patrimonio suficiente para sostener su nivel de vida sin continuar trabajando. No llegaron ahí por mala suerte. Llegaron ahí por la acumulación de 30 años de decisiones de consumo que cada una individualmente parecía razonable. Solo en retrospectiva, cuando el tiempo para corregir se ha agotado, el patrón completo se hace visible. En 1988, Warren y yo analizamos la inversión en Coca-Cola. La empresa cotizaba a un precio que implicaba pagar 15 veces las ganancias. No era barata en términos absolutos. Pero cuando analizamos el negocio en profundidad, vimos algo que los modelos de valoración estándar no capturaban bien. Coca-Cola vendía su producto en más de 150 países. Tenía una marca que era reconocida por más personas en el planeta que cualquier otro símbolo comercial. Y cada año, sin necesitar inversión adicional significativa de capital, podía subir levemente sus precios en cada uno de esos mercados. La combinación de escala global, reconocimiento de marca y necesidad mínima de reinversión de capital producía un flujo de efectivo que podía crecer indefinidamente con muy bajo riesgo de obsolescencia. Compramos $1,300 millones en acciones de Coca-Cola en 1988. En 2023, esa posición valía más de $25,000 millones, y cada año Coca-Cola le paga a Berkshire aproximadamente $700 millones en dividendos. 700 millones anuales sobre una inversión inicial de 1,300 millones. En 2023, habíamos recuperado la inversión inicial completa solo en dividendos más de 5 veces. Y todavía tenemos las acciones. La mayoría de los analistas que cubrían a Berkshire en 1988 dijeron que era demasiado caro. La mayoría de los gestores de fondos que competían con nosotros en ese periodo vendieron sus posiciones en Coca-Cola cuando duplicó, cuando triplicó, buscando la siguiente oportunidad. Cada vez que vendían y redirigían el capital, pagaban impuestos sobre las ganancias, pagaban comisiones de transacción y empezaban desde cero en un activo nuevo. Nosotros no hicimos nada. En 35 años de no hacer nada, los 1,300 millones se convirtieron en 25,000 millones más 700 millones anuales en dividendos. Ese es el costo exacto de la impaciencia expresado en la diferencia entre lo que hicieron los que vendieron y lo que produjimos nosotros al no vender. Pero quiero que entiendas algo más profundo sobre esa inversión. No es solo una historia sobre paciencia, es una historia sobre la comprensión de lo que realmente posees cuando compras una acción. La mayoría de las personas que compran acciones creen que están comprando un papel que sube y baja en una pantalla. Warren y yo compramos negocios. Cuando compramos Coca-Cola, compramos una proporción de cada botella vendida en 150 países.
Compramos una fracción de cada máquina expendedora, cada contrato con restaurantes, cada acuerdo de distribución que la empresa había construido durante 100 años. Esa diferencia conceptual entre comprar un papel especulativo y comprar una fracción de un negocio real es la diferencia fundamental entre inversión y especulación. Benjamin Graham lo articuló en 1949 en términos que siguen siendo los más precisos que he leído. Dijo que en el corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero en el largo plazo es una máquina de pesar. En el corto plazo, el precio de una acción refleja el sentimiento colectivo de millones de personas que compran y venden basándose en noticias, emociones y narrativas. En el largo plazo, el precio converge inexorablemente hacia el valor intrínseco del negocio que representa. Una empresa que genera $10 millones de ganancia por año y crece a 10% anual vale lo que vale, independientemente de lo que el mercado decida que vale en cualquier mes particular. La oscilación de precios es ruido, el crecimiento de ganancias es la señal. Esa distinción explica por qué los billonarios ignoran la volatilidad de corto plazo, con una tranquilidad que a los observadores externos les parece insensata. En octubre de 2002, la posición de Berkshire en Coca-Cola había caído aproximadamente 30% desde su pico por la combinación del colapso de las .com y el miedo general en los mercados. 30% sobre 25,000 millones en papel es una pérdida de papel de $7,500 millones. $7,500 millones. Ningún gestor de fondos institucional que yo conozca puede sostener una pérdida de papel de ese tamaño sin recibir llamadas furiosas de sus clientes exigiendo acción. Nosotros no recibimos esas llamadas porque nuestros accionistas en Berkshire entienden el juego que estamos jugando. Y el juego no es mensual ni anual, es decadal. Hay una pregunta que me han hecho en cada conferencia anual de Berkshire desde 1975. La pregunta cambia de forma cada año, pero el fondo es siempre el mismo. La pregunta es, dado que tienen tanto efectivo, dado que el mercado está caro o barato o volátil, dado que hay incertidumbre geopolítica o inflación o recesión, ¿no deberían hacer algo diferente? Y mi respuesta durante 50 años ha sido siempre la misma. No. La consistencia de esa respuesta es en sí misma parte de la estrategia. El inversor promedio cambia de estrategia cada vez que el mercado lo incomoda. Cuando el mercado sube, quiere más riesgo. Cuando cae, quiere más seguridad. Cada cambio de estrategia tiene un costo de transacción, un costo fiscal y un costo de oportunidad. La suma de esos costos a lo largo de 20 años es devastadora. En cambio, quien decide en enero de 2005 que van a invertir mensualmente en un fondo indexado durante 30 años, sin importar lo que pase en los mercados, y ejecuta ese plan con robótica indiferencia a las noticias financieras, termina capturando el retorno histórico completo del mercado menos solo la comisión del fondo, sin costo de transacciones innecesarias, sin impuesto sobre ganancias de capital por ventas prematuras, sin costo de oportunidad por estar fuera durante los mejores días. Fíjate en lo que pasó entre 2000 y 2023. Ese periodo incluyó el colapso de las .com, el 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008, la crisis de deuda europea de 2011, la pandemia de 2020 y varios periodos de alta inflación. Si le describes ese periodo a alguien sin mostrarle los números del mercado, suena como el peor periodo posible para invertir. Y sin embargo, el Standard & Poor's 500 convirtió $10,000 invertidos en enero de 2000 en aproximadamente $44,000 para diciembre de 2023. $44,000 atravesando todas esas crisis, todas esas caídas, todos esos momentos en que el mundo parecía estar colapsando. El inversor que se quedó quieto cuadruplicó su dinero.
El que intentó navegar activamente esas crisis, según el estudio Dalbar de ese mismo periodo, capturó menos de la mitad de ese retorno. ¿Por qué el sistema financiero no te dice esto? Porque si lo supiera, no necesitarías al sistema financiero para nada más allá de una cuenta en un broker de bajo costo. El modelo de negocio de la industria financiera requiere que creas que necesitas ayuda especializada para tomar decisiones de inversión. Requiere que sientas ansiedad cuando el mercado cae para que llames a tu asesor. Requiere que interpretes la complejidad aparente de los mercados como una razón para delegar tu dinero a profesionales que cobrarán entre 1 y 2% anual por 30 años. Ese 1 a 2% es el producto que la industria te vende, y el comprador de ese producto, en 93% de los casos, habría tenido mejores resultados sin comprarlo. Compara dos escenarios con números exactos. Escenario 1. Inversor que deposita $500 mensuales durante 40 años en un fondo activo que cobra 1,5% anual y logra un retorno bruto de 9% anual. El retorno neto de comisiones, 7,5%. Resultado en 40 años. $1,420,000. Escenario 2. Mismo inversor, mismos $500 mensuales, mismo periodo de 40 años, pero en un fondo indexado que cobra 0,03% anual con el mismo retorno bruto de 9%, retorno neto, 8,97%. Resultado en 40 años, $2,215,000. La diferencia es $795,000. Pagados en comisiones a lo largo de 40 años por un servicio que estadísticamente te perjudicó. $795,000 es más que el ingreso laboral de 30 años de un trabajador promedio americano. Todo eso entregado voluntariamente a una industria que tiene incentivo estructural para que no hagas el cálculo que acabo de mostrarte. Ahora quiero hablarte de algo que aprendí, no en los mercados, sino en la sala de mi padre en Omaha, durante la Depresión. En 1932, con el Dow en 41 puntos y el desempleo americano en 25%, mi padre seguía invirtiendo. No mucho, no tenía mucho, pero seguía comprando bonos del gobierno y algunas acciones de empresas que él consideraba fundamentalmente sólidas. Le pregunté una vez cómo podía tener calma para hacer eso cuando el mundo parecía derrumbarse. Me dijo algo que tardé años en entender completamente. Me dijo que la mayoría de las personas durante una crisis financiera tienen miedo de perder lo que tienen. Él, en cambio, tenía miedo de perder la oportunidad de comprar activos a precios que no volvería a ver en su vida. Esa inversión del miedo, de temer la pérdida de oportunidad en vez de temer la pérdida de capital, es lo que separa estructuralmente a los acumuladores de los que permanecen estancados. No es una diferencia de inteligencia. Mi padre no era más inteligente que sus vecinos. Era una diferencia de marco mental sobre qué constituye el riesgo real en una situación de crisis. El riesgo real no es la volatilidad del precio. El precio de una acción puede caer 50% y seguir representando un negocio sólido que en 10 años valdrá más que antes de la caída. El riesgo real es la pérdida permanente de capital. Y la pérdida permanente de capital no ocurre cuando el mercado cae. Ocurre cuando vendes durante la caída y conviertes una pérdida temporal en papel en una pérdida real e irreversible. O cuando inviertes en un negocio que quiebra, o cuando la inflación erosiona silenciosamente el poder de compra de tus ahorros sin que te des cuenta, porque los números nominales no cambian. En Brasil, entre 1980 y 1990, la hiperinflación destruyó los ahorros de millones de familias. El Cruzeiro perdió tanta capacidad adquisitiva en esa década que quienes tenían depósitos bancarios en 1980 vieron sus ahorros reducidos a valores nominalmente impresionantes, pero económicamente insignificantes. El Plan Collor de 1990
congeló los activos financieros del país durante 18 meses. Familias que habían ahorrado durante décadas despertaron un día sin acceso a su dinero. La diferencia entre quienes sobrevivieron esa crisis y quienes no fue, en muchos casos, si tenían activos reales, tierra, negocios, acciones de empresas, versus activos puramente nominales en cuentas bancarias. Esa crisis extrema enseña la misma lección que las crisis moderadas de los países desarrollados, solo con mayor brutalidad. Los activos reales, los negocios productivos, las acciones de empresas que producen bienes y servicios que la gente necesita, tienden a preservar valor a través de las crisis monetarias, mejor que cualquier instrumento puramente financiero denominado en moneda local. Cuando el dólar se debilitó en los años 70 por la inflación americana, las acciones del Standard & Poor's terminaron esa década con retornos nominales positivos, que preservaron mejor el poder adquisitivo que el efectivo o los bonos del gobierno. No perfectamente, pero mejor. Cuando la moneda argentina colapsó en 2001 y 2002, las empresas que operaban y generaban ingresos en dólares o exportaban productos reales preservaron valor, mientras los depósitos bancarios en pesos se evaporaban. La comprensión de que una acción no es un número en una pantalla, sino una fracción de propiedad en un negocio real con activos físicos, empleados, clientes y flujos de ingresos, cambia fundamentalmente cómo percibes el riesgo de tenerlas versus el riesgo de no tenerlas. A mis 99 años, habiendo observado 7 décadas de mercados en múltiples países con múltiples ciclos económicos, puedo decirte con la certeza que solo da el tiempo que el mayor riesgo financiero para la mayoría de las familias no es invertir en mercados volátiles. Es no invertir. Es mantener capital en instrumentos que no superan la inflación mientras los años que necesitas para que el compuesto trabaje se agotan uno por uno. Permíteme hacer el cálculo más brutal de toda esta conversación. Una persona que a los 25 años decide esperar hasta entender mejor los mercados antes de comenzar a invertir, que a los 30 decide esperar hasta que el mercado esté más estable, que a los 35 decide empezar, pero primero quiere pagar sus deudas, que a los 40 finalmente empieza a invertir $1,000 mensuales a 8% real anual. A los 65 tiene $95,000. La persona que empezó a los 25 con los mismos $1,000 mensuales a la misma tasa tiene $3,400,000. La diferencia entre empezar a los 25 y empezar a los 40 no es de 15 años. Es de $3,305,000. Eso es lo que cuesta cada década de espera expresada en su consecuencia matemática final. No en porcentajes abstractos, en dólares que no estarán ahí cuando los necesites. Y ahora viene la parte que nadie quiere calcular. Si esa persona que empezó a los 40 llega a los 65 con $95,000 y necesita mantener su nivel de vida actual durante 20 años de retiro, esa suma le dura aproximadamente 4 años con gastos moderados. A los 69 estará sin capital, con la misma habilidad intelectual, los mismos ingresos durante su vida laboral, la misma oportunidad de haber empezado a los 25. Solo con 15 años de postergación separando el retiro cómodo de la dependencia financiera en la vejez. Ese resultado no es hipotético. Es el resultado estadístico dominante. La Reserva Federal Americana publica datos sobre el patrimonio neto promedio por grupo de edad. En 2022, el patrimonio neto mediano de los americanos entre 55 y 64 años era de $185,000. No el promedio, que se distorsiona por los ultrarricos. ¿La mediana? La mitad de los americanos a punto de retirarse tiene menos de $185,000 en patrimonio total, incluyendo el valor de su casa. Si esa casa representa $120,000 de ese total,
Quedan $65,000 en activos financieros líquidos para financiar 20 años de retiro. $3,250 por año. $270 por mes de capital disponible además de la seguridad social. Eso no es mala suerte. Es el resultado agregado de 40 años de decisiones de consumo sobre inversión, de postergación sobre acción, de ruido sobre silencio. Vuelvo a 2008, porque hay algo en esa crisis que todavía no te he dicho, algo que cambia la forma de entender todo lo que he explicado hasta aquí. En septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers colapsó y el sistema financiero global estuvo a horas de un colapso en cadena, el Tesoro americano y la Reserva Federal intervinieron con rescates sin precedente. Esa intervención fue controversial. Muchos la criticaron como un rescate de los ricos a expensas del contribuyente. Esa crítica tiene fundamento real. Pero hay una lección diferente que extraje de ese evento. El sistema capitalista moderno tiene un sesgo estructural hacia su propia preservación. Los gobiernos y los bancos centrales tienen incentivos poderosos para evitar el colapso total del sistema financiero. Eso no significa que el sistema sea justo o que no tenga fallas graves. Significa que la probabilidad de que el Standard & Poor's 500 valga cero en algún momento futuro es aproximadamente igual a la probabilidad de que el capitalismo como sistema económico colapse completamente. Y si eso ocurre, ningún instrumento financiero de ningún tipo te protegerá. La única cobertura contra ese escenario son activos físicos, tierra, habilidades, redes de relaciones humanas. Nada que puedas comprar en un broker. Dado que ese escenario extremo es improbable, aunque no imposible, la estrategia racional es actuar como si el sistema fuera a persistir, porque históricamente ha persistido atravesando guerras mundiales, depresiones, pandemias, crisis nucleares y todas las otras calamidades del siglo XX. Y si el sistema persiste, el compuesto trabaja. Y si el compuesto trabaja durante 40 años, los resultados son los que te he mostrado. Warren tiene una frase sobre esto que resume la lógica perfectamente. Dice que apostar contra América ha sido históricamente el peor trade que alguien puede hacer. No porque América sea perfecta, sino porque el sistema de incentivos que produce crecimiento económico, la combinación de propiedad privada, mercados competitivos y Estado de Derecho con sus imperfecciones incluidas, ha demostrado durante 2 siglos una capacidad de generar riqueza agregada que ningún otro sistema ha igualado. Invertir en el índice americano es apostar por la continuación de ese sistema, que puede ser una apuesta equivocada. Pero en 150 años de historia, ha sido la apuesta correcta en todos los horizontes de 20 años, o más, sin excepción. Ahora déjame hablar de algo que ocurre en economías emergentes como Brasil o México, donde la historia monetaria es más turbulenta y donde la confianza en el sistema local es razonablemente menor. La pregunta correcta para un inversor brasileño no es si invertir en el mercado local o guardar efectivo. La pregunta correcta es cómo construir una cartera que preserve valor a través de los riesgos específicos de una economía emergente. Inflación alta, volatilidad cambiaria, riesgo político y menor profundidad de mercado. La respuesta que he visto funcionar históricamente para inversores en economías emergentes involucra 3 capas. Primera capa, exposición a activos denominados en moneda dura, típicamente dólares, a través de fondos indexados internacionales disponibles localmente, como el IUVB 11 en Brasil, que replica el Standard & Poor's 500. Segunda capa, exposición al mercado local a través de fondos indexados domésticos de bajo costo como el BOVA 11, que replica el IBOVESPA, para capturar el crecimiento local sin los costos de gestión activa. Tercera capa, reserva de liquidez en instrumento de renta fija de corto plazo indexado a la tasa base local, equivalente a 3 a 6 meses de gastos. Esta estructura no requiere análisis sofisticado.
No requiere seguir noticias financieras, no requiere reuniones con asesores. Requiere decidir una proporción entre las tres capas, establecer aportes automáticos mensuales y no tocar nada durante décadas. El costo anual total de esa estructura puede estar por debajo de 0.5%. Comparado con el 1.5 a 2% de los fondos activos disponibles en esos mercados, la diferencia acumulada en 40 años es exactamente el cálculo que te mostré antes. $795,000 sobre una inversión de 500 mensuales. Proporciona los números en reales o pesos y el principio es idéntico. ¿Por qué la mayoría no hace esto? No por ignorancia técnica. El mecanismo es simple. Lo que acabo de describir cabe en 3 oraciones. El problema es que hacer esto requiere ignorar durante 40 años todo el ruido que el sistema financiero, los medios de comunicación económica, las redes sociales y las conversaciones de trabajo producen continuamente sobre qué hacer con el dinero. Ese ruido no es accidental, es el producto de incentivos económicos poderosos que benefician a quienes lo producen y perjudican a quienes lo consumen. En 1999, en el pico de la burbuja de las .com, la cobertura de los medios financieros americanos era dominada por historias de personas comunes que habían convertido pequeñas inversiones en fortunas en meses operando acciones tecnológicas, day traders que habían dejado sus trabajos para operar a tiempo completo desde sus casas. Esas historias eran reales, existían esas personas, pero eran la fracción visible de una distribución masivamente sesgada donde la mayoría perdía. Los ganadores son noticia. Los perdedores, que son la mayoría estadística aplastante, no lo son. Ese sesgo de selección en los medios produce una percepción colectiva completamente distorsionada de las probabilidades reales. Cuando ves en televisión a alguien que triplicó su dinero en cripto en 6 meses, tu cerebro recalibra implícitamente las probabilidades. Si él lo logró, yo también puedo. Lo que tu cerebro no registra es que por cada persona que triplicó en cripto en ese periodo, había estadísticamente entre 20 y 30 que perdieron entre 50 y 90%. Esos 20 o 30 no aparecen en televisión. No tienen una historia que contar que alguien quiera escuchar. El resultado es que cada generación reproduce el mismo ciclo. Una burbuja se infla. Los primeros en entrar ganan. Sus historias se vuelven visibles y generan FOMO masivo. La mayoría entra tarde, cerca del pico. La burbuja colapsa. La mayoría pierde. El ciclo se repite con un instrumento diferente. Tulipas en 1637, ferrocarriles en 1845, Radio Corporation of America en 1929, inmobiliaria americana en 2006, .com en 2000, criptomonedas en 2021. El instrumento cambia, la psicología no.